Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya son y media, 7:30 ya en Argentina. Les doy la bienvenida. Esta es una charla que me invita mi querido amigo Pablo Rossi. Yo soy Javier González. Estoy muy agradecido de poder estar acá en este periodo de charlas que está dando el primer Congreso Nacional de Adicciones en Pandemia. Acepté muy agradecidamente esta invitación, ya que me interesa muchísimo. Soy coach de vida especializado en adicciones. Em, para Ingrid, ¿no? Belmoro, que pregunta de qué se trata este video. De alguna manera, lo que se está haciendo, ¿cierto? Es un ciclo de charlas y nada, me invitaron, digamos, a participar. Así que les doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Verónica, también. Mi querida Dani, que le da un corazoncillo. Así que eso, queridos amigos, yo soy de Chile. Y una de las grandes cosas, digamos, por las que, que, que me gustaría, digamos, participar y poder de alguna manera expresar un poquito, quizás unos minutos, acerca de lo que a mí me ha pasado y lo que yo percibo como adicción, ¿no? Entonces me alegra saber, Pablo Rossi, cierto, acepto esta invitación, me alegra muchísimo saber que existen personas con esta capacidad de desprendimiento, de servicio, altruistas hoy en día. Servir es una manera de que podemos desarrollar nuestra alma, ¿no? Y es un beneficio para la humanidad, así que evidentemente les muy agradecido de corazón, Pablo. Bueno, cabe decir que también fui una persona con problemas de adicción hace unos años y nunca está de más decir que es el infierno mismo. Es así de simple. Pero ese infierno no es esto del fuego y es uno de los dolores más profundos que uno puede sentir. Es tremendo. Es una angustia muy grande. Es un autosecuestro prácticamente. Entonces, bueno, Pablo también lo ha dicho, ¿no? Que es como vivir en el infierno. Así como me ha comentado otras ocasiones, ¿cierto? Y muchos otros han pasado por esta condición en estado de este adictivo o significó el mismo infierno. Bueno, pero ¿qué habrá pasado? ¿Qué es lo que sucedió finalmente? Esto me lo empecé a preguntar después de que de alguna manera dejé de consumir, cuando existe la desintoxicación, ¿no? ¿Pero qué habrá pasado conmigo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando decido no consumir nunca más y digo, quiero una nueva vida, ¿no? Entonces, quiero partir con una pequeña reflexión que he hecho con respecto acerca de los niveles de aprendizaje. Y después unirlo de alguna manera, a grosso modo, ¿cierto? Compartirlo y empezar a unirlo con el tema de la adicción. Pero para hablar de adicción tenemos que hablar de todo lo demás y a veces ni siquiera nombrar una sustancia. Porque acá en la adicción, a veces el nombre de la sustancia es directamente
después, es algo que viene después el tema de la adicción, es la punta del iceberg. Entonces quiero partir con esta pequeña reflexión y vamos a ver el primer nivel de aprendizaje. Existen 5 niveles que yo se lo escuché a una psicóloga hace un tiempo atrás y me hizo bastante sentido. Y es un sistema, digamos, de aprendizaje, de apropiación del aprendizaje por parte de los educadores, donde habla de 5 niveles básicos de concientización, de aprendizaje en la concientización, finalmente, que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Entonces, el primer nivel de aprendizaje habla acerca de la consecuencia. Nosotros aprendemos por la consecuencia, actuamos de tal o cual manera para evitar un castigo. Este nivel se destaca principalmente en la infancia, ¿cierto? Que es cuando sabes que no debes hacer ciertas cosas porque sufrías consecuencias, como el reto de mamá o un castigo, o sea que te da, de alguna manera actuamos condicionalmente a las consecuencias, ¿no? No voy a hacer tal cosa porque me va a suceder tal otra. Y generamos un pequeño nivel de conciencia, de concientización. Nuestro primer nivel de concientización ha parado por la consecuencia. El segundo nivel que presenta esta psicóloga de alguna manera, que ya es estudiado por otras escuelas, ¿no? Pero presenta este segundo nivel ya un poquito más arriba, acerca del segundo nivel de desarrollo de conciencia, que es la recompensa. Empezamos a actuar en pos de una recompensa. Entonces actuamos para obtener un premio finalmente, ¿no? Se puede decir que a este nivel ya es un poco más complejo, y va a ir determinando mi raciocinio en pos de una recompensa. Por lo tanto, depende de la recompensa que nos den, comenzaremos a identificar que si tengo cierto comportamiento o si cumplo con cierta tarea, recibiré una recompensa. Esto también irá ligado al esfuerzo que yo hice para obtener algo que me beneficie. El esfuerzo, ok, yo hago esto y me voy a recibir tal cosa. Esta es etapa crucial en el ámbito de las adicciones para desarrollar una adicción, ya que compromete a nuestro circuito de recompensa, de lo cual fuimos dotados como seres humanos. Todos tenemos este circuito de recompensa. Entonces, que nos acompañará durante toda la vida este circuito y la identificación del placer, de alguna forma, con algún suceso determinado puede arraigarse firmemente en nuestro inconsciente. Y a veces, dependiendo del contexto, puede que generemos una confusión con respecto a qué cosas me causan placer, pero que de alguna manera me perjudican. Ahora, hay cosas que nos causan displacer, evidentemente, y dependiendo del desarrollo de cierta capacidad, podemos generar para pasar al siguiente nivel. Entonces ya tenemos los 2 niveles, ¿no? Tenemos el nivel de la consecuencia, que vendría a ser el primero, y tenemos el segundo nivel, el segundo paso, que es de la recompensa. Entonces, para pasar al tercer nivel es el nivel de aceptación. Actuamos de tal o cual manera para evitar el rechazo, para ser aceptados por un grupo, digamos, de amigos, quien sea, familiar, incluso, el contexto social. Entonces, este es un aspecto fundamental en nuestra vida, es el hecho de sentirnos aceptados, valorados y queridos en nuestra búsqueda de identidad, finalmente. Tratamos también de buscar incansablemente algún modelo que nos haga sentido, algún modelo que nos identifique para poder ser aceptados. Por ejemplo, uno de los momentos más clásicos en la vida de uno es cuando uno ve una estrella de rock. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo de ver a este rockero, ¿cierto? Medio borracho y drogado saliendo al escenario con un poquito de ropa, suelto de ropa, y veo que a todas las chicas le gritan, ¡ah! No sé qué. Y dije, wow, este lo aceptan, este lo quieren. Quiero seguir y ser como él de alguna manera. Este entonces sería un nivel de aprendizaje, un nivel de concientización. Empiezo a concientizar que si soy de tal manera me van a querer o me van a aceptar. Tercer nivel, el de la aceptación, ¿no? Pasamos a un cuarto nivel, que es de aprendizaje y el desarrollo de la conciencia, ¿cierto? De la concientización, las reglas y normas. Actuamos de acuerdo con las reglas y normas y comenzamos a desarrollar la capacidad de concientizar de que existen normas y reglas que debo acatar para poder establecer una relación con los demás, ¿cierto? Muchas veces en la época de los prejóvenes, ¿no? La época prejuvenil, entre los 10 y los 14 años, y luego de la adolescencia, entre comillas adolescencia, porque no me gusta llamarlo adolescencia, pero ya lo vamos a ver en otro momento, hasta los 18 años, ¿cierto? Entre los 10 y los 18 años, hasta volvernos adultos, nos vemos envueltos a desafiar muchas veces las normas, sobre todo si tratan de oprimir lo que por esencia somos, o porque directamente estamos en desacuerdo. Pero la gran mayoría actuamos en pos de estas normas y reglas sociales para poder también ser aceptados. Entonces tenemos este cuarto nivel de concientización, donde aceptamos las reglas finalmente, de la sociedad, las leyes del Estado, las leyes del colegio, de la escuela,
donde no se puede golpear, no se puede hacer esto por muchas ganas que yo tenga de hacerlo. Puedo lograr a veces tener esta concientización, aunque hay algunos que nos cuesta más o nos ha costado más concientizar esta etapa, ¿no? Ya podrán recordar quizás algunos compañeros que les costaba esto de la adaptación y adaptarse a las reglas. Entonces, de este paso pasamos al quinto nivel de aprendizaje y desarrollo de conciencia, de concientización, que es el quinto nivel del que todos de alguna manera estaríamos esperando, que es el de los principios y valores. La concientización acerca de los principios y valores. O sea, que actúo en pos de mis principios y valores. De alguna manera, este es el nivel de conciencia que esperamos tener, ¿cierto? ¿Cuáles son los principios y valores? ¿Estamos de acuerdo todos como sociedad cuáles deben ser nuestros principios y valores? ¿Cuál es el leitmotiv? O sea, o que bajo parámetros, cuál va a ser mi bote en el que me voy a mover por la vida, ¿no? En el que estamos de acuerdo todos con estos principios. Entonces mis pensamientos y por lo tanto mis acciones, ¿hago un esfuerzo para atenerme a lo que creo y lo que siento que es correcto? ¿Cuáles van a ser mis principios y valores? ¿Qué es lo que me va a mover? ¿En qué voy a creer finalmente? ¿No? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que pienso? Ante una situación, ante una adversidad, ¿cuál va a ser mi decisión? Si me puedo lograr concientizar de que tengo principios y valores. Pero cuando tenemos estos 5 niveles, ¿cierto? 5 niveles básicos de la consecuencia, la recompensa, la aceptación, reglas y normas, principios y valores. Yo cuando terminé de escuchar esto, dije algo falta acá. Algo está maravilloso. Sería genial que todos podríamos llegar a tener el nivel de concientización de principios y valores. Pero ¿cuáles van a ser nuestros principios y valores? Entonces falta algo, ¿no? Y para eso a mí creo que, y creo que a muchas de las personas con las que he compartido, compañeros de a veces de trabajo, ¿cierto? Psicólogos a veces también, hemos conversado que por ejemplo el empoderamiento, la concientización emocional debería ser el otro nivel de concientización. Después de haber visto estos niveles de aprendizaje y desarrollado la conciencia, me parece que algo faltaba. Dije, la concientización de las emociones. Me di cuenta de cuán importante es desarrollar el empoderamiento emocional, crear una concientización emocional, es decir, desarrollar la capacidad de darme cuenta qué emoción es la que siento. Siento una emoción, la reconozco y luego actúo y hago algo con esa emoción. Me empodero, actúo y comienzo a generar además un autoconcepto, me empiezo a reconocer a mí, empiezo a concientizar lo que siento, lo que pienso. Si pensamos que finalmente un pensamiento gatilla una emoción y veo que por ejemplo tengo enojo, ¿qué hago con ese enojo? Si alguien me trata mal y me enojo, me enfurezco, ¿qué hago con esa furia? Vengo y le pego una piña, una trompada o una patada o no sé, lo violento, o finalmente puedo decidir en qué aspecto y cuáles son los espectros de decisión que tengo, cuál es el abanico de decisiones. Y ahí estaría, digamos, nuestra empoderación emocional. Entonces yo pensaba que si lograba concientizar las emociones, lograría reconocer cuáles son los pensamientos que tengo con respecto a alguna situación en la vida y lograría opinar y ojalá ser leal a lo que siento y pienso. Imagine una materia así en el colegio o en la escuela de cómo cambiaríamos como sociedad si es que desde niños nos enseñaran durante todos los años de estudio hasta terminar la universidad el empoderamiento emocional, una nueva materia de aprendizaje, matemáticas, lenguaje o lengua, física, química y luego empoderamiento emocional, ¿no? Desde el primer grado hasta terminar, ¿cierto? La universidad. Sería increíble. Yo estaba pensando en eso, quizás a veces con mis hijos, en los chicos. Y yo creo que nos volveríamos poderosos, tendríamos poder y nos volveríamos aparentemente muy peligrosos para ciertas personas, que no voy a mencionar en este momento, pero creo que seríamos armas, de alguna manera,
en contra, digamos, de esta fuerza a veces negativa que impera a veces en la humanidad. Entonces parece que a alguien le conviene, ¿no?, que no nos podamos empoderar emocionalmente. Bueno, pero aún así creo que faltaba algo, aún más. Dije, pero algo más falta. Todos estos niveles, entonces, el desarrollo de conciencia, creo que estaban carentes de una sustancia. Y esta es la palabra que me encantó y que la descubrí cuando yo estaba en consumo. Perdón, no cuando estaba en consumo, sino que cuando decidí dejar de consumir. Y empecé a encontrar un camino nuevo. Me encontré con esta tremenda palabra que era el espíritu, la espiritualidad. Entonces, todos estos niveles de desarrollo de conciencia creía que les faltaban algo, el espíritu. Esta palabra que ha rondado por nuestra sociedad por milenios, esperando a que nos preguntemos qué es la espiritualidad. Es una de las palabras, y creo que si no es la más antigua, dicha y nombrada por las distintas manifestaciones de Dios a lo largo, ¿cierto?, de la historia de la humanidad. Las principales manifestaciones, para hacerles un pequeño resumen, fueron Krishna, Zoroastro, Buda, Moisés, Jesús, Mohammed o Mahoma, ¿cierto? Y finalmente el Bab y Baha'u'lláh. Estas distintas manifestaciones, por así llamarlas divinas, que han venido a lo largo de la historia, son manifestaciones de esta fuerza superior, ¿no?, digámosle Dios o fuerza superior, que se encarna en un ser humano cada cierto tiempo para traernos un mensaje. Y la palabra que caracteriza y que encierra estos mensajes sería esta palabra que encierra a la más grande fuerza que existe en nosotros como seres humanos y en el mundo imperante. Esta palabra, a ver si me ayudan, ¿cuál sería la mayor fuerza? A ver quién la escribe primero. Digamos, para hacerlo algo más. El amor. Tal cual. El amor es la fuerza más poderosa. Esto es lo que le faltaba a los 6 niveles de concientización. La concientización espiritual. La concientización del amor. Bueno, ¿qué es el amor? ¿No? Tremendo. Estaríamos toda una vida, y sería maravilloso hacerlo, hablando acerca del amor, pero podemos hacer una idea más cercana al amor nombrando los atributos o virtudes que contiene el amor, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de estas virtudes? Generosidad, ¿no? Empatía, ponerse en el lugar del otro, el altruismo, dar y recibir sin esperar nada a cambio, ¿no? La honestidad, la veracidad, esta virtud que se manifiesta en la capacidad de vivir desde la verdad, la veracidad. Por otro lado, la justicia, que tanto necesitamos hoy en día. En fin, generosidad, empatía, ponerse en el lugar del otro, el altruismo, la veracidad, la honestidad. Hay un montón de virtudes que engloba esta palabra, esta fuerza que es el amor. Entonces, ¿de qué nos sirve finalmente concientizar un montón de cosas si es que no concientizamos, si no tenemos esta conciencia del amor? Esta conciencia espiritual, que aparentemente no se toca ni se palpa. Está más allá de nuestros sentidos sensoriales básicos. Entonces, volviendo a reconocer los distintos niveles de concientización que habíamos hablado antes, me preguntaba de qué servía concientizar esto. Y saber solo de las consecuencias de mis actos, la recompensa, la aceptación, aceptar las reglas y dogmas. ¿Y bajo qué parámetros fundaría mis principios y valores? Si es que no es avalado más que por la apreciada de la concientización espiritual. Ser conscientes de que el amor no es solo una palabra o algo para decir y no quedar mal, sino que el amor es la fundación de todos los estados de conciencia. La fundación, ahí se funda, es la piedra angular de nuestra vida. Y este amor, aunque no lo crean, está más cerca que nuestra vena vital. El amor existe en nosotros y está más cerca que nuestra vena vital. Entonces quizás recién podría comenzar a hablar acerca de la adicción. Recién ahora podríamos empezar a hablar de la adicción. Si yo logro, digamos, estos niveles de concientización, digo, ¿qué es lo que está pasando entonces?
se me hace más fácil, quizás, o más sencillo ver qué es la adicción, qué ha pasado. Y hoy me doy cuenta de la oscuridad de la adicción. ¿Y qué es la oscuridad sino la falta de luz? ¿Y cuál vendría a ser esta luz? Bueno, la nombramos recién, ¿no? El amor. Si yo a la oscuridad le pongo luz, evidentemente voy a tener claridad. Va a florecer de alguna manera las virtudes del amor, que ya las habíamos nombrado, ¿no? La puesta en práctica de todos los atributos antes nombrados, finalmente, la oscuridad es carencia de luz, así como también la oscuridad de la adicción, la oscuridad del ser es la carencia del amor. Finalmente, siempre llego a la conclusión, en todas las charlas que he hecho, que he dado en los encuentros de contención con mi querida compañera Dani Scuderi, o ya sea en un grupo o individuales, ¿no? Con personas a nivel personal, ¿cierto? En sesiones personales, eh, siempre llego a la conclusión que en todas las charlas, que el amor es lo que a todos nos falta. Todo se resume en carencia de amor. Uno puede dar una vuelta tremenda desde la vida de una persona, de la mía misma. Y siempre llego a la conclusión, claro, quería que me amaran, quería que me quisieran. ¿Por qué me angustiaba? ¿Por qué me daba depresión? ¿Por qué no quería? Entonces, me doy cuenta de que todos queremos ser amados y la gran mayoría de las tristezas y angustias que imperan en esta sociedad es por la inexistencia del amor y porque no nos sentimos amados. Esta falta de luz que lamentablemente las políticas que nos rigen, los intereses que dominan en la sociedad, no tienen ningún interés en promover estos atributos espirituales o estas virtudes. La educación finalmente se está basando en la instrucción y el adiestramiento intelectual, que de nada sirve sin la instrucción espiritual. Y fíjense que los griegos, cuando crean la academia, ¿no? De Platón, ¿no? Sócrates, quizá lo han escuchado, plantean esta escuela de la, de la academia, donde la ciencia y la humanidad, el humanismo, no se separan. Hace muy poco nosotros empezamos a separar esto de, no, yo soy científico, no, yo soy humanista. Graso error. El ser humano es un todo. No se puede separar la espiritualidad sin la ciencia. Y la espiritualidad no tiene que ver con esto pachamámico religioso muchas veces, que lamentablemente, bueno, hemos eh, hecho porquería esa palabra realmente. Pero a lo que me doy cuenta, y me refiero a la construcción espiritual, a la educación finalmente se está basando, ¿cierto?, en la instrucción y el adiestramiento intelectual, que de nada sirve sin instrucción espiritual. Y no me refiero a la instrucción espiritual a las viejas y desgastadas doctrinas dogmáticas y religiosas creadas por el hombre, sino a una religión divina, propia de las manifestaciones que anteriormente las nombré. Entonces, ¿cómo podemos encender la luz en donde no la hay? ¿Cómo cada uno de nosotros puede ir con su velita, ¿cierto?, a encender otras de otras personas si hay algunos que se empeñan en tapar y apagar esa llama? Entonces podemos ver que la adicción es más que el hecho de consumir alguna sustancia, apegos o comportamientos compulsivos por obtener el placer, sino que es algo mucho más profundo que cala en lo más hondo del ser y del alma misma. La adicción es mucho más profunda. ¿Por qué la gran mayoría de los estados continúan destinando recursos inconmensurables para tratar las adicciones y no para prevenirlas? Y no me refiero a prevenirlas con charlas largas en las aulas de los colegios, hablando de porcentajes y estadísticas, números del consumo por habitante, mostrando gráficos y números a los chicos y al joven que se lo olvidan atravesando la puerta cuando se va al recreo. Y cuando mientras se fuman un porro comentan que lo tienen controlado y que jamás les va a pasar esto de ser adictos y que podrán dejarlo cuando quiera. ¿Les va haciendo sentido lo que voy diciendo? Pero creo que aún así en la prevención
la famosa espiritualidad. Cuando nos preguntamos cuáles serían las características o atributos de la espiritualidad, podemos pensar en la religiosidad o la religión, y que lamentablemente hoy está tan apaleada esa palabra. Pero fíjate que la palabra religión tiene que ver con religare, ¿no? Con esto de unir. Es la unión conmigo mismo, la unión con eso que llevo dentro, con mi espíritu, con Dios. Religare es, es de alguna forma de intensidad, y ligare es esta unión. No tiene absolutamente nada que ver con lo que ha creado el hombre. Jesús no creó el cristianismo, sino que trajo un mensaje de amor. Pero hemos también tergiversado mucho la palabra amor. Te amo para acá, te amo para arriba. El amor es súper desprendido. El amor, imagínate un niño educado en pos del amor mismo. Donde, claro, empieza a aprender, porque cognitivamente nuestro cerebro no está preparado todavía para concientizar, y están en todos los niveles de concientización. Pero en todos los niveles de concientización que hemos hablado antes, acerca de la recompensa, de esto de la consecuencia, ¿no? del castigo, de finalmente aceptar las reglas y todo, si va acompañado constantemente de un empoderamiento emocional, de un empoderamiento espiritual, en pos de esto, en pos de que vamos creciendo, cuál va a ser nuestro sentido finalmente de vida. Porque fíjense qué pasa con la ciencia de por sí, cuando se descubren, cuando hay descubrimientos científicos, carecemos de la espiritualidad o de este amor. Nos volvemos vanos y egoístas, empezamos a vender finalmente, ¿cierto?, cualquier invento, cualquier cosa que beneficie a la humanidad. No, yo lo voy a vender, no me importa en lo absoluto. Yo creo en esto, lo creo y lo voy a vender. Entonces se transforma netamente en materialismo. Soy materialista y placer, 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 placer. Ahora, el tema de la adicción ha sido tan complejo para poder abarcar durante todos los años, desde que empieza a nombrarse como la adicción misma, ¿no? Que gracias a Dios, recién hace muy poquito se le nombra como una enfermedad y se le diagnostica como una enfermedad, porque antes era amoral, era criminal ser adicto, era con pena de cárcel. Y todavía hay debates, ¿cierto? A veces en los grupos de amigos, o a veces cuando conversamos acerca de lo que es la adicción, muchos dicen es una condición, es una situación, es un estado. Otros dicen, claro, es una enfermedad, yo voy a ser adicto para siempre porque es crónica y mortal esta enfermedad. Pero ¿qué es más crónico y mortal que el hecho de carecer de espíritu y de amor? Cuando empezamos a oscurecer esto de lo que fuimos dotados. Cuando un chico, por ejemplo, que está enojado, le decimos, cállate, no estés enojado, no te enojes. Y lo coartamos su emoción, porque a nosotros nos hace ruido y queremos descansar. Renunciamos a nuestro placer del descanso y nos empoderamos de alguna manera de nosotros y de nuestra familia y de nuestra responsabilidad como padres, y le decimos al hijo, ¿qué pasa con ese enojo? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás enojado? Hagamos algo con ese enojo. Ok, estoy enojado porque me dieron menos gaseosa o menos bebida que al niño de al frente. Ok, y explicamos. Ok, y vemos qué pasa con eso. Ok, y le hacemos entender de alguna manera qué pasó. Y ese enojo, de alguna manera, el niño empieza a concientizar su emoción. Y no directamente apaga su emoción porque va a ser criticado y dice, no me voy a enojar porque me van a criticar, no me van a aceptar y por lo tanto no voy a ser amado. ¿Ve cómo se da finalmente? Llegamos al final que todo recae en esto de no sentirse querido o amado. Todos dicen, claro, no, es que yo me la veo solo, yo no necesito a nadie que me ame. Yo no necesito absolutamente a nadie que me ame. Yo prefiero estar solo y me amo a mí mismo y con eso basta. Sí, total. La humanidad, de por sí, es como si fuese un cuerpo gigantesco con distintas células. Estas células vendríamos a ser nosotros. Una célula no sirve de nada para sí misma. Una célula no sirve de nada para vivir, no vive para sí misma, vive en pos de un cuerpo, del bienestar de un cuerpo completo. Entonces, para prevenir la adicción, debemos concientizar que existe un otro, que existen problemas más allá de mi casa y de la pared de mi casa. Entonces, sirvo a este cuerpo, que es la humanidad,
ya no es todo para mí y me encierro en mis placeres y en saciar esta casi aberración por ser feliz, donde está totalmente confundido el tema de ser feliz, totalmente tergiversada la felicidad, que es de a poco, que es un momento en la vida. La dicha va adentro, la felicidad es de adentro. Concientización de emoción puede llevarnos mucho más rápido a la felicidad y no vamos a necesitar estar extasiados constantemente con cosas materiales para lograr esta dicha. Estados de euforia, por ejemplo, cuando un goleador mete un gol y dice, "Ah", eso es un estado de euforia, es un momento de alegría tremenda. O sea que el goleador, después de que mete el gol y se va para su casa, es un infeliz. La dicha va por dentro. El hecho de creer, digamos, cuál es mi propósito en esta vida, y salgo de mí de alguna manera, y le enseño al niño, le enseño al chico que está yendo al colegio, que existe un otro, que existe un compañero. Desarrollo en él este atributo espiritual, que es la empatía, la honestidad. Lo más probable es que empecemos a mejorar, y él puede enseñarle a un otro. Lo mismo pasa con el COVID. Lo mismo pasó con el COVID. Esta pandemia vino a entregarnos todo, una enseñanza tremenda como humanidad. Debemos cuidar a un otro para cuidarnos a nosotros mismos. Si el otro no está bien, yo muero. Porque soy parte de ese cuerpo también. Si al otro le está pasando algo, a mí me va a pasar algo por consecuencia. Ahora, ¿me quedo en el nivel de consecuencia o me quedo que también el otro está sintiendo dolor y es una persona y es un ser humano? Queridos amigos, espero haber quizás ayudado con estas pequeñas reflexiones que de alguna manera quiero compartir con ustedes desde que empecé con este oficio del coach de vida especializado en adicciones. Realmente es un viaje tremendo esto del empoderarse nuevamente. Yo, lamentablemente, hasta los 14 años dicen que la identidad se cristaliza. Podemos y tenemos, digamos, el poder de ayudar a educar a nuestros hijos y a los chicos, digamos, que son los próximos líderes y pensadores del mundo. Entonces, yo después de los 14 años, cuando se cristaliza esta identidad, lamentablemente luego es más difícil. No estoy diciendo que sea imposible, pero la reeducación va a tener que ser propia. Yo voy a tener que empoderarme finalmente de mí mismo y reeducarme yo mismo, y voy a tener que triplicar o cuadriplicar el esfuerzo para poder educarme nuevamente. Romper los patrones neuronales, de circuitos neuronales que me hacían, digamos, llegar a consumir o a sentirme triste, depresivo o ansioso. Ayudemos al otro. Esto es una responsabilidad de todos. Que en una población, en una villa miseria, o en una población donde existe mucha drogadicción abierta, porque en las grandes esferas también hay mucha drogadicción, hay que decirlo, solamente que les da vergüenza decirlo porque está tan estigmatizado esto, les da mucha vergüenza a veces asumirlo. Pero ¿qué pasa en una villa miseria, no? Esto de que finalmente la sociedad está sirviendo. Tener una villa miseria, tener gente, digamos, que se está muriendo ahogada en la adicción. ¿Qué pasa si tomamos y ayudamos a esta gente, a nosotros mismos, a nuestros chicos, a todos, si somos todos parte de lo mismo? ¿Hasta cuándo? A veces vamos a tener que decir, no, ellos por allá, yo por acá. La responsabilidad que haya adicción y que estén sufriendo adicción los chicos en la villa miseria, así como lo contaba nuestro querido amigo Gastón Paul el otro día en el Congreso, es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del Estado ni de los papás de ese chico. Es nuestra responsabilidad de todos. De todos. Que hayan delincuentes, que haya depresión, que haya ansiedad. Es responsabilidad de todos. Todos nos debemos servir al otro. Entonces tenemos que romper estos paradigmas de alguna forma, refrescar esta espiritualidad de lo que nos venían hablando estas manifestaciones, refrescar esta concientización emocional, traer nuevas creencias. Basta de las creencias antiguas, estas creencias limitantes que de alguna manera frenan, ¿cierto?, el hecho de que podamos crecer como humanidad y como sociedad.
Bueno, queridos amigos, quizás les gustaría compartir algún comentario, dudas, les hizo sentido lo que se expuso. Yo aquí estoy desde el compu. Voy a ver si les puedo... a ver. Hola a todos, yo pienso que las adicciones es una falta de necesidad. Es una falta a... Es a falta de una necesidad. Sí, la necesidad del amor, ¿no? Fíjense, muchas... Creo que había leído un comentario. Falta de amor propio. La adicción responde a algún tipo de carencia. Claro, pero ¿cómo vamos a tener amor propio si no sabemos lo que es el amor? Oye, ámate a ti mismo. Es que no me amo a mí mismo si me han criticado toda la vida. Se han quejado de mí. Vivo que la gente se queja. Vivo viendo que la gente se queja. Estoy bastante lejos de... ¿Cómo voy a sacar a relucir el amor por mí si no tengo empatía, si no tengo generosidad y no soy generoso ni compasivo conmigo mismo, ni empático conmigo mismo? Sentir mi dolor y decir y compadecerme de alguna manera, porque estoy triste y me duele. Y no latigarme porque me duele, o sentirme culpable. Cuando me empodero finalmente, ¿no? El amor propio finalmente tiene que ser concientizado. No es ámate, ya, déjate de tonteras. Es como decirle a un depresivo, hey, dale, levántate y sale. Levántate y anda. Al depresivo. Es como decirle al cojo, hey, cojo, no seas más cojo. Es el nivel de concientización el que deberemos ir generando en todos. Sobre todo en estos momentos como humanidad deberíamos empeñarnos en los más niños, en los más chiquitos, hasta los prejóvenes. Debemos educar, esos son las nuevas plantas de esta humanidad, las nuevas plantas que tienen que florecer para que sean los próximos líderes, los que van a tomar las decisiones. Hay que validar las emociones del otro, tal cual, ser compasivos. El otro también tiene una historia. La regulación de las emociones. Claro, el autoconocimiento y la regulación de las emociones tiene que ver con esto de la concientización, ¿no? De saber hasta dónde llego. María Cristina, gracias Javier, gracias a ti María Cristina. Somos cuerpo, alma y espíritu. Tenés que ir en busca de un equilibrio. ¿Cómo ayudar a alguien a seguir en el camino adecuado? ¿Cómo se los puede ayudar? Bueno, eso es algo súper complejo. Ahí tenemos que, ya dejamos de hablar acerca de la prevención y tenemos que hablar ahora acerca de apagar incendios, de ocuparnos de lo que fuimos responsables, ¿no? De generar, de haber generado esta dependencia, que lo habíamos dicho era la punta del iceberg. Hay que ver todo lo que está debajo. ¿Cómo se los puede ayudar? Creo que una de las grandes preguntas que todavía se hacen a veces los psiquiatras, psicólogos, coach como yo, ¿cómo ayudar? Cada uno, digamos, tiene distintas vidas, distintas experiencias, a pesar de que la misma enfermedad ataca de una manera distinta. Todos somos distintos. Es como si a todos nos diera COVID, pero todos presentamos distintos síntomas. Hay personas que tienden a ser adictas por ansiedad, otras por depresión, pero finalmente es el circuito del placer el que se ve afectado principalmente. Ahí también es más profundo, hay contextos también, ¿cierto?, a nivel genético. Pero ¿cómo se les puede ayudar? Yo creo que desde el acompañamiento, desde la contención, desde la empatía, desde reconocerme en el dolor del otro. Y ahí la ayuda va a salir, yo creo, de a poco. Una persona, por ejemplo, cuando está activamente adicta, con un consumo problemático, es bastante difícil. Por lo general se interna la persona para la desintoxicación y hay un proceso.
que es el que más ha dado ayuda. El proceso en comunidad es el más efectivo, digamos. Es importante y necesario trabajar en la propia capacidad de habilidades sociales como relaciones interpersonales, pensamiento crítico, creativo, la resolución de problemas, toma de decisiones. La persona adicta no acepta ayuda. Me gustaría que leas también mis comentarios. Enojadísima. Estoy con los que hablan de adicción, pero no saben ayudar ni responder a lo que se les pregunta. No entendí. Perdón, Ingrid. La persona adicta no acepta ayuda. Me gustaría que leas también mis comentarios. Los estoy leyendo, Ingrid. Lo siento si se me pasó. De adicción, pero no saben ayudar ni responder a lo que se les pregunta. Esa parte no la entendí, pero sí te puedo responder con respecto a que el adicto no responde porque está enfermo. No, el único que quiere seguir consumiendo. Es una enfermedad autosecuestrante. Es como si él mismo se pusiera una mordaza y se autosecuestrara. Y él mismo es el rescatista. Solamente nosotros podemos contenerlo y ayudarlo. Desde una escucha se lo puede ayudar. Claro, desde una escucha. Exactamente. La escucha activa, ¿no? Es algo súper importante para poder, digamos, ayudar a los demás. Desde la escucha empática, como dice Verónica, y cuando la persona tiene y aprende la conciencia de enfermedad, tal cual. Claro, ahí ya directamente la conciencia de enfermedad tiene que ver con la humildad. Eh, claro, porque el adicto por lo general se torna muy yoísta, ¿no? Muy egoísta. Eh, a ver, es que dentro de nosotros, evidentemente, existe el cerebro medio, donde están prácticamente los 5 instintos básicos reptilianos, como se les dice, esto de sobrevivir, procrear, alimentarse. Y es ahí donde afecta, donde está el circuito de recompensa. Entonces, si afecta esto, directamente la droga o la sustancia toma el número 1, el primer nivel, y no hay ganas de hacer otra cosa más que consumir. Entonces es la enfermedad finalmente, no hay otro norte, es un velo finalmente donde a veces se recupera después de la resaca el adicto, toma levemente la conciencia, se activa nuevamente un poco el lóbulo frontal y dice, sí, sabes que no quiero consumir más, viene la culpa y un montón de cosas. Y es ahí quizás a veces el mejor lugar para poder ayudarlo, pero nuevamente está tan alto el nivel hedónico que vuelve a consumir, ¿no? Entonces, claro, por eso no quiere escuchar directamente, porque hay que consumir. Es verdad, no quiero escuchar. La escucha empática sin juzgar y desde el amor responsable. Tal cual, Sonia. Sonia Córdoba, qué bueno verte acá. Aniviera, se lo ayuda buscando ayuda para uno mismo, empezar a tener herramientas para acompañar al familiar del adicto. Tal cual, Ani, diste en el clavo. Una de las cosas que siempre hemos dicho en los grupos de contención emocional que imparto con mi querida compañera Dani, es el hecho de que cuando vas en el avión y caen las mascarillas, la azafata o la aeromoza dice, póngase usted la mascarilla primero para poder ayudar al de al lado. Es imprescindible el hecho de que podamos estar bien nosotros mismos, de alguna forma empoderados para poder acudir al otro y no perjudicarlo, ¿no? Ingrid del Moro, explícame entonces, vengo de una familia sana, normal, mi hijo fue criado con todo el amor del mundo, jamás le faltó nada y hoy es un adicto. Claro, Ingrid, siento no haberte respondido anteriormente, no vi los comentarios, espero me disculpes. Eh, mira, cuando una persona se vuelve adicta puede suscitar en un montón de contextos, hasta incluso el genético. ¿Okay? Hay un porcentaje de genética ahí, de un patrón genético. Ahora, si empezamos a describir qué es lo que es una familia sana o normal, estaría dentro de tus parámetros de sanidad y normalidad. Y criado, ¿cierto?, con el amor que evidentemente tú crees, y eso es maravilloso. Pero hay veces que puede ser, por ejemplo, el contexto social. Nosotros somos seres bio, psico, socio, espirituales.
Tenemos estos 4 aspectos básicos. Bio, por nuestra parte biológica, fisiológica, que puede ser afectada. Y podemos desarrollar una adicción desde nuestra parte biológica, netamente, por desarrollar una adicción propia de una sustancia y de meternos químicos dentro del cuerpo. Social, por nuestro contexto social. Una persona que puede haber sido criada en el amor y en una familia sana o normal, así como dices tú, puede haber sido en un contexto totalmente agresivo y violento, que a él le podría haber provocado algún trauma y poderse volver un adicto. Psicológico, es decir, que puede tener algún trauma, puede haber visto algo que no le pareció, lo pueden haber tratado mal en el colegio, víctima de bullying, se le afectó básicamente su parte psicológica y se vuelve cierto en un adicto. Y la parte espiritual, que es la que habíamos hablado, ¿no? Afecta directamente esta parte donde me vuelvo egoísta, todo es material, todo es aquí terrenal, placer, placer, placer. Entonces yo, por ejemplo, puedo amar mucho a mi hijo, ser muy sano en la familia, incluso no tener ni una gota de alcohol, pero mi hijo, por ejemplo, jugar play todo el día y desarrolla en el circuito del placer un trastorno del placer. Y puede desarrollar, evidentemente, al fumar marihuana, mucha más probabilidad de serse adicto. Entonces, le di amor, le di cariño, mi familia no se toma alcohol, ni se fuma marihuana, pero sin embargo, en ciertas actitudes o en ciertos comportamientos o conductas adictivas podría haber desarrollado perfectamente la adicción. Esto es complejo, no es como que 1 más 1 es 2. Somos seres totalmente complejos. Esa es una de las cosas que el ser humano, todavía hay estudios que se están haciendo acerca de la adicción. Todavía se estudia esto. Espero haber respondido a tu ayuda, querida Ingrid. Sonia Córdoba, primero tenemos que buscar ayuda nosotros como familia para adquirir herramientas para poder ayudar a nuestro familiar. Si no tratamos nuestra codependencia, es imposible ayudar. Muchas veces, claro, es la familia, evidentemente, el contenedor y la red de apoyo. Es así. Muchas veces son el portavoz de algún problema implícito, supongo, ¿no? Claro, exactamente. Buenas noches, querida psicóloga González. Un gusto saludarte. No, señor, está equivocado. Es la sociedad en la que vivimos, es la gente mala, es la maldad. Ingrid, completamente de acuerdo. Pero hay un montón de factores. La sociedad, acabo de decir que biopsicosocio espiritual, social, es uno de los factores que puede ser que ayude a la adicción. ¿Cómo se puede ayudar a un hijo para que tenga amor a sí mismo y pueda amar a su papá? Claro, no podemos forzar a alguien a amar a algo y a alguien. No se fuerza, digamos, a decirle, oye, yo te voy a ayudar a amar. Es como presentarle a Dios a alguien. ¿Cómo puedo hacerlo? Otro día he escuchado, ¿cómo puedo hacer que mis hijos amen a Dios? Es un proceso, es un empoderamiento, es una concientización. En el principio de la charla hablamos acerca de los 5 niveles básicos que presentaba una psicóloga y que se ha presentado a nivel psicológico, los 5 niveles básicos de concientización y de generar autoconcepto, de qué es lo que soy y validarme. Pero es así, digamos, donde yo genero esto de la empatía, finalmente, del amor, donde veo a un otro, veo a mi padre, veo que también es un ser humano. Finalmente se reduce a la educación del amor, más que la parte intelectual o de los cánones de educación. ¿No? Si yo a mi hijo le entregué todo, ¿no? Le hice todo, tenía cama, tenía televisión, tenía todas las comodidades, siempre, nunca le faltó nada. Y finalmente a veces calladito, ¿no? Se sacaba sus propias deducciones. La comunicación con la familia, la comunicación con un hijo, ¿qué es lo que te pasa? Validar a ese hijo, ¿por qué no amas? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se acerca al amor? ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Por qué siente un rechazo quizás al padre, ¿no? Y a sí mismo? ¿Qué es lo que rechaza de él? Uno no se rechaza directamente porque sí. Yo rechazo algo que no quiero que exista en mí. Pero ¿por qué existe eso en mí si no lo quiero? Porque lo aprendí. De alguna manera, porque me hizo sentido en algún momento. Por ejemplo, robar o hacerle el daño a alguien. Habíamos dicho que uno de los niveles de concientización era la aceptación de un otro.
Por ejemplo, si yo empecé a hacer cosas malas a la sociedad para ser aceptado por un grupo y ya no quiero hacer eso, lamentablemente nuestras neuronas, bueno, no lamentablemente, de buena manera, están diseñadas para tener una memoria y un circuito neuronal donde nos recuerda cómo obtuvimos el placer y la aceptación en algún momento y vamos a recurrir nuevamente a eso. Entonces, este desprendimiento finalmente de lo que es la enfermedad y la adicción es un proceso largo, acucioso, que tiene que estar lleno de amor, empatía y cariño. Queridos amigos, le vamos a ir dando un cierre a esto. Espero haber ayudado a todos con estas pequeñas reflexiones. Me gustó muchísimo compartir, estar, hablar de esto, conversar. Es importante que hablemos como sociedad, es importante que hablemos como familia y que podamos ver a los demás. Debe la familia primeramente reconocer para ayudar al adicto que hay un problema tal cual. Tal cual. Y sí espantarse a veces porque es la droga, pero saber qué es la adicción. Muchas personas no aceptan la adicción porque tienen miedo a decir que son adictos. Muchas veces he escuchado que hoy dicen, no quiero decir que mi hijo es adicto porque finalmente van a pensar mal o mis amigas no me van a hablar más. Qué miedo, qué vergüenza tener un hijo adicto. Ey, es una enfermedad. El cáncer, la diabetes, es una enfermedad, propia de un trastornos mentales, es una enfermedad mental. Entonces hay que verla como tal, sacar esos estigmas. Muchas gracias por su apoyo y comunicación para nosotros los padres que sufrimos con esto. Que nos invadió la vida muy tristemente la adicción. Gracias porque lo está haciendo gratis y sirve mucho. No todos contamos con dinero para consultar. Gracias. Querida Ingrid, estás totalmente invitada a los encuentros de contención emocional de los días lunes y jueves a las 20 horas Argentina. Si quieres me puedes escribir y podemos acordar de cómo puedes ingresar. Es totalmente gratuito los encuentros de contención emocional. Muchas gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias a ti, Marisa, María Cristina, María Soledad, Verónica, Sandri, muchísimas gracias a ti, Ani. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les mando un enorme abrazo fraterno desde aquí, desde Chile. Recuerden, la humanidad somos todos. La Tierra es un solo país y la humanidad somos sus ciudadanos. Así que todos debemos empoderarnos y tomar cartas en el asunto. Les mando un enorme abrazo y muchos besos, bendiciones, mucha luz. Cualquier cosa estamos comunicados. Me pueden escribir por interno si quieren participar de los encuentros de contención emocional. Y los sábados estamos haciendo también talleres gratuitos. Este sábado, mañana hay uno a las 20 horas también Argentina, por si quieren participar. Me escriben por interno y yo les mando el link de Zoom para que puedan integrarse y poder conversar, aprender, ¿cierto? Y ayudarnos todos, abrazarnos en el amor y desarrollar esta capacidad con la que nacimos, que es el amor. Queridos amigos, un abrazo grande, besos, luces y bendiciones. Chao, chao.